Volví a caer en un abismo. Es verdad que lo que oí me indicaba que una joven no había concedido cosa mayor al coronel, y éste había tenido que sorprenderla para arrebatarle aquellos besos. Pero también me constaba que la muy bribona se había dejado alcanzar fácilmente, y no se había muerto de ira al sentir sobre la suya la boca atrevida del militar. Lejos de eso, ni siquiera había gritado pidiendo socorro, y sobre todo, a las solicitudes del coronel, solo había contestado con una frase de celos y de reproche. «¿También está usted enamorado de mi madrina?», había dicho. Eso indicaba que para ella no había más obstáculo, ni más razón de resistir, que la doble galantería de su seductor. Y ese obstáculo, que entonces solo era un pretexto a mi modo de ver, hoy que lo analizo con mayor experiencia, era justamente un incentivo más para la muchacha como para toda mujer. Arrebatarle un amante a una amiga, a una parienta, a una conocida siquiera, he aquí el manjar de los dioses para el orgullo femenil. Todas estas amargas reflexiones, hechas después que salí de mi dolorosa estupefacción, me produjeron un arrebato tal de cólera que determiné marcharme a mi casa sin volver siquiera la vista hacia aquella casa odiosa que escondía a tan miserable criatura. Pero en este momento el coronel había acabado de cantar y recibía los aplausos de la vieja coqueta, cuya voz chillona recorría todas las notas de la adulación. Seguramente se acercaba la hora de la cena, porque inmediatamente después Dolorita salió de la casa y se dirigió con paso ligero a la cocina. Yo me le atravesé en el camino. «Ah, ¿eres tú, Jorge?», me dijo al verme. «¿Qué andas haciendo?». «Venía a ver qué se le ofrecía a usted». «Sí, pues precisamente te estaba deseando. Corre a la casa de Antonia y dile a su padre de mi parte que venga por ella. Ya es de noche y es tiempo de que se vaya. Además, yo no quiero ser responsable de lo que le suceda a la muy...». «¿Cómo?», exclamé yo haciéndome el asombrado. «¿Pues qué? ¿Le pasa algo?». «Le pasa que es una indecente, una provocativa. Ha estado haciendo todo el santo día los ojos tiernos al coronel, y este que no se hace de rogar va a acabar por trastornármela. Pero no será en casa, no faltaba más, como si yo no hubiera quedado ya más que para eso. Pues yo creí a Antonia muy buena muchacha, muy candorosa». «Linda está tu candorosa y tu buena muchacha. Tiene unos modos que Dios me ampare, pero va a parar en...». «Cállate, boca. Anda, anda, Jorge, dile a su padre que venga por ella en el instante y que le mando llamar porque hay ahora soldados en el pueblo y no me atrevo a enviarla sola ni contigo. Ya es hora de cenar y no quiero que se siente con nosotros a la mesa». Yo volé con las alas de mis celos, alegre de poder pagar a Antonia con la contrariedad que iba a sufrir, el mal que me había hecho. 10. Di el recado de Doloritas al viejo de la mula, y el buen hombre, encontrando muy cuerda la disposición de su comadre, se envolvió en su manga y se dirigió, en unión mía, a la casa en que se hallaba su picarona hija. Yo quise hacerle aguardar en el zaguán, pero él, contra lo que yo esperaba de su timidez de campesino, quiso entrar para conocer a los oficiales, como él decía, y se entró muy ceremonioso en la sala. «Santas noches, mi señora comadre», dijo saludando a la solterona. «¿Dónde está ese señor coronel para que yo le salude?». El coronel estaba tan pegadito a Antonia y tan entretenido que el ranchero se admiró de aquella familiaridad. El coronel, contra su carácter, se levantó muy atento y vino a abrazar al viejo, cuando supo que era el padre de la muchacha. «Amigo», le dijo, «tengo muchísimo gusto de conocer a un tan honrado vecino y padre de una niña tan hermosa como Antoñita». «Ah, sí, señor», respondió el estúpido. «Eso sí, señor, muy hombre de bien, es lo único que yo tengo. Y en cuanto a la chica, es regular, señor, regular, no hay que alabarla». «Válgame María Santísima, señor coronel, ¿y su merced ha estado platicando con esta mocosa de mis pecados? Que no tiene palabra, ni modos». «Fuera mi comadrita, señor, esa sí que lo entiende. Como que se ha criado en la capital y se ha rozado con caballeros y con licenciados y con frailes y demás gente copetona.
Es así, señor, que se la recomiendo de veritas. Porque no es porque sea mi comadrita, pero aquí es la que hace raya. El coronel se reía abrazando burlescamente al ranchero. La solterona hacía muecas de desagrado, aparentando sumo despejo para con el militar. Antonia procuraba ocultar la cara y los ayudantes se reían de la figura y de las palabrotas del viejo. Solo yo examinaba aquel cuadro con simple curiosidad. El viejo entabló después conversación con el coronel. Este, que tenía interés en familiarizarse con el padre de Antonia, le prodigó 1000 frases lisonjeras en las que, sin embargo, se podía notar una mofa mal disimulada. A las preguntas que el ranchero hizo sobre la campaña con los norteamericanos, cualquier hombre pundoroso se habría visto singularmente embarazado, pero el coronel, como todos los hombres de su clase, no tenía sino una idea muy mediana de la vergüenza militar, y en consecuencia comenzó a ensartar con el mayor desenfado del mundo tantas y tan estupendas mentiras sobre su propio heroísmo y el de su ilustre padre, que todo el auditorio escuchaba en silencio y asombrado, como el auditorio de Eneas. Solo el ayudante sonreía a hurtadillas, lo que, observado por el valiente narrador, no le inquietó, sin embargo. Antonia escuchaba extasiada. Figurábasele su nuevo amante uno de los 12 pares de Francia. Muy lejos estaba de pensar la pobre aldeanilla que el tal coronel no era más que un solemne embustero, gran figurón de parada y más, gran corredor todavía a la hora de los cañonazos. En cuanto al ranchero, movía la cabeza de en cuando en señal de admiración, y en su boca enormemente abierta y en su semblante todo, que presentaba las señales de la petrificación, se traslucía el rústico entusiasmo de que estaba poseído el muy bestia. Doloritas, que por su trato con los militares en México sabía ya a qué atenerse respecto del valor temerario de que hacían gala siempre, no se mostraba muy convencida, pero en su empeño de hacer la conquista de aquel héroe aparentaba creer todas sus hazañas, y a cada peligro que refería el valiente haber corrido, ella se estremecía, juntaba las manos con angustia, para concluir, al oír el desenlace afortunado, lanzándonos un ¡ah! Tiernísimo, respirando como un fuelle y gratificando al coronel con una mirada y una sonrisa dignas de la gran duquesa. La misma Dido no hizo tantas coqueterías escuchando la narración del héroe troyano, como la jamona mi amiga, oyendo los embustes del gallinón de mi coronel. Por mi parte, debo declarar que en esa época no tenía yo la más ligera idea de lo que valían realmente estos fierabrás del ejército, a quienes apenas conocía por su aspecto arrogante y por sus fechorías en los pueblos inermes. Pero por simple instinto había yo comprendido que todo lo que había confiado nuestro paladín era un tejido de mentiras a propósito para embaucar a la muchacha, al viejo, a la solterona y a mí. Y me asaltaron vivísimos deseos de reírme a carcajadas y de decirle al coronel que no era más que un podenco, pero me contuvo el temor de exponerme a una paliza soberana y de ir a aumentar la banda de haraposos y hambrientos tambores que había visto entrar al frente del batallón que mandaba su señoría. A esta sazón, el ranchero, como si coincidiera conmigo en pensamientos, o bien reflexionando con su rudo buen sentido, que el resultado de todas aquellas heroicidades no era precisamente el que debía esperarse de ellas, se atrevió a decir con voz en la que la duda se traslucía a leguas. Bueno, señor coronel, usted es muy valiente y todos los que andan con usted son muy valientes, y así me gustan los hombres. Pero dígame usted, mi señor, dispensando la llaneza, y no haga usted caso de mis palabras, porque yo soy un animal que no rebuzno porque Dios es grande. Dígame usted, ¿por qué con todas esas redotas que les ha pagado usted a los yanquis, ellos se han metido hasta México y ustedes andan por aquí? Tal vez sea para cogerlos a todititos acorralados, pero bueno, eso pienso yo. Pero quiero que usted me saque de ese engaño, para mi gobierno. El maldito viejo había dado en el clavo y el coronel se fastidió de aquella pregunta, mientras que el maligno ayudante tarareaba una cancioncilla para no reírse tal vez. Amigo, respondió el héroe, usted no entiende de cosas militares y sería inútil que yo le explicara cómo está eso. Pero sépase usted que así está bien hecho y que lo que ha dispuesto el gobierno es muy hábil.
¿Ha pensado usted algo de lo que va a suceder? Los yanquis, derrotados como están, y en tierra ajena, y en medio de una población que no los puede ver, van a llevar su merecido. Ni uno solo ha de salir de México, yo se lo aseguro a usted. Pero el cómo no puedo decírselo a usted, porque eso solo nosotros los soldados lo sabemos. Cabal, repuso el viejo, usted me convence. Ya le dije a usted que yo soy un animal, pero me alegro de haber acertado en parte. Con eso me sobra. ¿Con qué quiere decir que los yanquis, aunque parece que están ganando, están perdiendo? Pues bendita sea su boca, señor coronel, que eso que nos dice es precisamente lo que deseamos saber para nuestro consuelo. Ahora, si su señoría me hace la honra de ir por aquella mi casa, yo se lo estimaré mucho. Es una casa de rancheros, pero su señoría será recibido como quien es, y no faltará por allí una pobre comida que ofrecerle. Quién sabe si le gustará la carne de los pobres.